Vamos adelante. Viene dos pequeños episodios para la creación del tú. Primero un preámbulo, que son los versículos 18, 19 y 20, y luego un desarrollo, que son los versículos 21 al 24. Veamos el preámbulo de la creación del tú. Dijo luego Yahvé Dios: no es bueno que el hombre esté solo. Voy a hacerle una ayuda adecuada. Y Yahvé Dios formó del suelo todos los animales del campo y todas las aves del cielo, y los llevó ante el hombre para ver cómo los llamaba, y para que cada ser viviente tuviese el nombre que el hombre le diera. El hombre puso nombres a todos los ganados, a las aves del cielo y a todos los animales del campo, mas para el hombre no encontró una ayuda adecuada. Bueno, aquí tenemos dos grandes campos antropológicos. El primero es el de la afirmación contundente de Dios: no es bueno, y ya vimos que bueno es todo aquello que promueve, hace crecer, libera, desarrolla al hombre en plenitud. Bueno, no es bueno que el hombre esté solo. El yavista funda una de las corrientes antropológicas más importantes de la historia de la humanidad. Hay otra corriente que ha tenido más éxito en determinadas épocas en la historia de la humanidad. Esas dos corrientes las podemos ver en este esquema. El primero es el individualismo. El individualismo ve al hombre como una realidad cerrada, autosuficiente, acabada en sí misma. Y lo escuchamos en muchos predicadores de desarrollo humano del siglo XX y siglo XXI. Aquellos que afirman que el hombre tiene en sí mismo todo lo que necesita para desarrollarse. Basta con que lo encuentre, basta con que entre en su propio interior, basta con que desarrolle sus capacidades psicológicas, emocionales, anímicas, profesionales, para que pueda encontrar la plenitud en sí mismo. En este esquema individualista solo existe el yo. Y hay otros yoes alrededor con los que el yo se encuentra. Otros yoes igualmente cerrados, con los que convive en el mundo por espacio de contigüidad. Ahí están, ocupando el mismo mundo. Las relaciones con esos otros yoes cerrados son relaciones funcionales. Nos usamos mutuamente. Nos utilizamos, porque esto viene bien a la convivencia social. Algunos tienen unas funciones y otros tienen otras. Y usamos unos las funciones de los otros. Incluso el amor es visto por Jean-Paul Sartre como una mutua utilización. Unos utilizan a los otros, pero el yo encuentra en sí mismo todo lo necesario para alcanzar la plenitud. Este es el esquema individualista que impera en el mundo occidente de manera muy clara. El otro esquema que inició con el judaísmo, y concretamente con este autor nuestro, que es el yavista, pero que va a ser desarrollado ampliamente por el cristianismo, no por el judaísmo, pero sí por el cristianismo, es el que presenta al yo como una realidad abierta, no como una realidad cerrada, sino como una realidad abierta, inacabada, insuficiente, incompleta, que reclama otra realidad, que es el tú. Fíjense que en el esquema personalista surge el tú. En el esquema individualista, todos son yoes cerrados, acabados, autosuficientes. Pero en el esquema personalista, primero que nada, el yo no está acabado, está incompleto y al mismo tiempo necesitado de una realidad que le supera. Por eso es un poco más amplio el semicírculo del tú, para dar a entender que siempre supera nuestra capacidad de comprensión, nuestra capacidad de dominio, nuestra capacidad de interacción. El otro siempre nos va a sorprender y lo requerimos. Sin el otro no podemos subsistir. El otro es fundamental no solo como alguien que ejerce funciones en el mundo, funciones que me son útiles, sino para que yo sea yo mismo. El yo se puede llamar a sí mismo porque encuentra al tú. Lo vamos a ver más adelante. ¿Cuándo puede Adán decir su propio nombre? Cuando dice el nombre de su mujer. Lo desarrolla más adelante el texto. Estos dos esquemas han estado en pugna
durante siglos, durante milenios. El personalismo no siempre triunfa. En algunas culturas triunfa el individualismo. Pero la búsqueda cristiana y la búsqueda judía son búsquedas para implantar en el mundo el esquema personalista y por lo tanto para rescatar la categoría del tú. Lo que se nos ha presentado tradicionalmente como la creación de la mujer, en realidad es la creación del tú, de la alteridad, del otro como categoría fundamental para que el yo pueda desarrollarse. Volvamos a la diapositiva anterior, porque viene un pequeño desliz, digámoslo así, una distracción, un cambio de rumbo. Antes de llegar a la creación del tú, Dios crea a los animales. Y es interesante porque la creación de los animales hace que el hombre desarrolle una relación con el mundo. Esta relación viene puesta en el versículo 19 como puso al hombre, llevó a los animales ante el hombre para ver cómo los llamaba, y en el versículo 20 el hombre cumple esa acción, la acción clasificadora, la acción que nombra a los animales del campo, a las aves del cielo, etcétera, a todos los ganados, etcétera, que es la relación que podríamos llamar de dominio del mundo. ¿Qué es lo que el hombre hace a través de la ciencia? Penetrar en los misterios del mundo. Y a través de su penetración en los misterios del mundo, va ejerciendo un dominio sobre el mundo. Y, por supuesto, la técnica le va a facilitar este dominio del mundo. Pero la técnica nace de un determinado conocimiento científico. Entonces, ciencia y técnica permiten al hombre relacionarse más libremente frente al mundo. Pero esta relación yo-mundo no es una relación satisfactoria en plenitud. De alguna manera el hombre sigue buscando algo. No basta el trabajo, no basta el dominio de la naturaleza, no basta el desarrollo de las diversas profesiones y creaciones del espíritu humano. El hombre sigue necesitando algo que se pueda llamar ayuda adecuada. De hecho, con eso termina. Aunque tuvo la capacidad de dominarlo todo a través del conocimiento científico y de la técnica, para el hombre no encontró una ayuda adecuada. ¿Quién? ¿Quién es el sujeto? El hombre mismo. El hombre dominador de la realidad, el hombre científico, el hombre técnico, no ha encontrado en su relación de trabajo y de transformación de la materia y de la energía, no ha encontrado la ayuda adecuada. Esta ayuda adecuada es la que se nos va a presentar enseguida, precisamente con la creación del tú, como dicen los versículos siguientes. Entonces Yahvé Dios hizo caer un profundo sueño sobre el hombre, el cual se durmió, y le quitó una de las costillas, rellenando el vacío con carne. De la costilla que Yahvé Dios había tomado del hombre, formó una mujer y la llevó ante el hombre. Bueno, primero que nada, el sueño. El sueño profundo, esa monjita de la que yo les hablaba, nos explicaba cuando yo era niño del catecismo, que Dios tuvo que dormir al hombre para que no le doliera el hoyo que le iban a hacer para sacarle una costilla. O sea, una especie de anestesia primitiva al estilo divino, para que no le doliera la intervención quirúrgica que le iban a hacer. En realidad, en el mundo oriental, el sueño es muy importante para representar una dimensión, que es la dimensión del misterio. Cuando Dios va a manifestar toda su grandeza, cuando Dios va a revelarse en las grandes teofanías, cuando Dios va a manifestar su poder, el hombre tiene de alguna manera que desaparecer. El hombre no puede estar allí como testigo comprendedor, es decir, con su capacidad de comprensión abarcadora de ese misterio que se va a desarrollar. Es interesante este sueño introducido aquí por el yavista para aludir al profundo misterio que se va a crear enseguida, que es el tú. El tú procede de una acción misteriosa del poder de Dios y merece el mismo trato respetuoso que el hombre tiene ante la divinidad. El otro es sacramento del misterio, de ese misterio que es Dios.
De hecho, en los escritos cristianos esto se desarrolla amplísimamente. San Juan dirá en su primera carta, el que dice que ama a Dios a quien no ve, pero no ama a su hermano a quien ve es un mentiroso. La verdad no está en él. La relación con Dios pasa a través de este filtro fundamental que es la capacidad de respetar al otro como misterio. Y por lo tanto, la renuncia a dominarle, la renuncia a someterle, la renuncia a reducirle a las propias categorías del yo. El tú procede del ámbito del misterio. Esto significa el sueño sobre el hombre, el cual se durmió. Aquí el hombre desaparece como protagonista y solo hay un protagonista, Dios, que va a quitarle algo al hombre. En el fondo, esta idea de quitarle algo al hombre, algo que le es fundamental, y rellenar el vacío con carne, tiene un doble significado. Primero, el quitarle. Dios le quita algo al hombre significa que el hombre siempre va a necesitar esto que le ha sido arrebatado. De alguna manera el yavista descubre en la relación con el otro no solo el reto más grande que enfrenta la antropología o la vida social. El otro es aquello que me hace falta y que yo no poseo. Es como si alguien me hubiera quitado la mitad de mí. De hecho, la palabra costilla en hebreo también significa costado, flanco. Es como si al hombre le hubieran partido a la mitad y le hubieran quitado una de sus mitades, uno de sus lados. Y ese lado que le falta es el otro. El rellenar el vacío con carne tiene el sentido de que precisamente esta zona del donde el otro procede es la zona de mi debilidad. La carne hace referencia al hombre en cuanto debilidad. Y el otro siempre va a ser nuestro punto flaco. Podemos dominar perfectamente la ciencia, podemos dominar perfectamente la técnica, podemos ejercer una acción transformadora del cosmos, de la materia, de la energía, pero perdemos en la relación con el otro, perdemos el piso, no sabemos cómo relacionarnos. El otro es un misterio inaferrable que siempre está más allá de nuestra capacidad de comprensión y por supuesto de nuestra capacidad de dominio. Por lo tanto, este otro que es mi debilidad, esta carne de mi carne, como le dirá enseguida Adán, se presenta como proceso de descubrimiento y al mismo tiempo de construcción conjunta. La relación nace de dos, no nace de una relación despótica como la que el hombre tiene con el mundo, imponiendo nombres a los animales. Nace de una relación que se construye y para que se construya tienen que interactuar los dos. Lo dice bellísimamente un judío cuyo libro se publicó en México por el Fondo Cultura Económica, que es Martin Buber, en su libro Yo Tú. La relación nos construye a los dos, pero los dos construimos la relación. Hay una doble autoimplicación en este juego relacional. Y luego la costilla. La costilla es muy interesante porque se preguntaban los judíos, ¿y por qué no tomó un hueso de la cabeza? Y respondía el rabí Gamaliel, porque si hubiera tomado un hueso de la cabeza, el otro sería superior al yo. ¿Por qué no tomó un hueso de los pies? Porque si hubiera tomado un hueso de los pies, el otro sería inferior al yo. Tomó un hueso de la costilla, y la costilla es lado, es flanco, está en el nivel medio, es un espacio de igualdad. De alguna manera, la costilla era para los hebreos, las costillas, esta caja torácica, que eran las costillas, en el conocimiento que ellos tenían de la anatomía humana, elaboraron significados simbólicos para las costillas. Según ellos, las costillas encierran tres órganos fundamentales de la vida existencial humana. En primer lugar, el corazón, que para los judíos es el lugar de la sabiduría profunda o de la inteligencia profunda. Según el pensamiento judío, hay dos tipos de inteligencia. La que se ubica en la cabeza, que sirve para las cosas prácticas de la vida. No sé dónde voy a trabajar hoy, qué zapatos me voy a poner. Las cosas prácticas se deciden con la cabeza.
Pero las cosas más profundas, las que cambian para siempre la historia, las que son un hito en la vida humana, esas realidades más profundas se toman en el corazón. Son las decisiones que determinan la historia, que dan una orientación definitiva a la propia vida. Ahí está el corazón. Están los pulmones, que para los judíos es la sede, son la sede de la Ruach. La Ruach es el espíritu divino, que en hebreo es femenino. No es correcto decir el Ruach, sino la Ruach, que es el espíritu de Dios. Este espíritu que entra y sale en los pulmones. Se identifica por eso con el aire, con el respiro, con este aliento que entra y sale y nos permite, por lo tanto, salir de nosotros mismos. Esta irrupción de Dios en nuestra vida nos hace ser capaces de trascendencia, y la trascendencia nos coloca en una doble alteridad, la relación con los otros y la relación con el totalmente otro, que sería la total trascendencia. Y finalmente los riñones, que según los hebreos también eran protegidos por las costillas. Los riñones son la sede de las pasiones, no en un sentido negativo, que es el sentido que le dimos a las pasiones después los cristianos en la Edad Media y también los protestantes de la época isabelina. Todas las pasiones se consideraron pecaminosas y hay que luchar contra las pasiones, etcétera. No, las pasiones para los hebreos son fuerzas fundamentales. Sin pasión no se puede conquistar una colina. Sin pasión no se puede enfrentar la batalla. Sin pasión no se puede conquistar a una persona de la que uno está enamorado. La pasión es aquella fuerza que nos impele a ir más allá y a enfrentar los grandes desafíos de la vida. Fíjense de qué espacio humano viene el otro. Del lugar de la sabiduría, del lugar de la trascendencia y del lugar de las pasiones o de la fuerza que nos permite salir adelante. Es interesante que la presentación de la creación de la mujer se haga con este preámbulo tan solemne y con esta presentación fundamental del costillar humano. En una época en la que la mujer era bastante despreciada por todos los pueblos, la mujer era secundaria, no tenía derechos la mujer, tampoco en el pueblo hebreo. El yavista está siendo revolucionario, está presentando a la mujer con el mismo nivel de dignidad que el hombre, por eso está tomada de una costilla. Y en eso, pues es el iniciador del feminismo. Si hay una corriente feminista antigua, es la del yavista. La defensa de la mujer frente a la preponderancia del hombre. La mujer no podía elegir a sus gobernantes, la mujer no tenía derechos cívicos, la mujer no podía opinar sobre las decisiones familiares. Todo eso estaba depositado en el varón. La mujer solo servía para la procreación y para la crianza de la prole, digámoslo así, para las labores del hogar, digámoslo así, pero no tenía el mismo valor que el hombre. En las grandes deliberaciones de los patriarcas hebreos, las mujeres tenían que permanecer fuera de la tienda de la deliberación, y a la tienda de la deliberación entraban solo los varones, y ahí se tomaban las grandes decisiones. Bueno, el yavista rompe con esa mentalidad machista y presenta a la mujer en este horizonte. Claro, la mujer representa al tú, pero es la mujer. Se habla de la hembra, se habla de la mujer en el relato. Procede de este ámbito que incluso, si me fuerzan demasiado, hasta parece un ámbito superior al lugar del cual ha sido creado el hombre. El hombre ha sido creado desde el polvo de la tierra. Bueno, decíamos que ahí el hombre representa todo el género humano y por tanto también la mujer. Pero ahora en la presentación de este desdoblamiento del género humano en los dos sexos, la mujer procede de un ámbito totalmente humano. Es pasta humana, la cual ha usado Dios para formar a la mujer. Entonces el hombre exclamó: esta vez sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada mujer porque del varón ha sido tomada. Bueno, primero veamos hueso de mis huesos y carne de mi carne, y luego nos metemos al problema de la etimología de mujer y de varón. Hueso de mis huesos. Los huesos para los israelitas significan fortaleza. Sin los huesos el hombre no sería más que una cosa gelatinosa, incapaz de erguirse sobre sí mismo
incapaz de tener firmeza, incapaz de levantarse hacia el cielo, el hombre desaparecería como criatura reina de la creación si no tuviera fortaleza. Bueno, su fortaleza es el otro. Ella es hueso de mis huesos. Es aquella en la cual se sostiene mi fortaleza. No hay texto más poderoso en toda la antropología hebraica que fundamente la relación social, la relación con el otro, como esencial para el crecimiento de la propia persona, que este texto. Mis huesos son el otro. El otro es el que me da a mí consistencia, me da solidez, me da fortaleza, me permite incluso erguirme hacia los cielos, hacia el mundo de lo divino. Pero también es carne de mi carne, el otro. Por eso es mi debilidad, por eso es mi punto flaco, por eso es el reto más grande que tengo, la relación con el otro. Fíjense que el reto más grande del hombre no es la relación con el mundo. Con toda facilidad, Adán, el hombre, ha puesto nombres a las criaturas. Aquí descubre al otro, primero pletórico de gozo, exclamando en una exaltación de gozo, hueso de mis huesos, pero también riesgo de mis riesgos, límite de mis límites, debilidad de mi debilidad. Será llamada mujer porque del varón ha sido tomada. Es interesante, se pierde por completo en español, se pierde por completo. Pero en el hebreo será llamada Isha, porque de Ish ha sido tomada. Aquí sí ya no aparece el nombre Adam, que significa hombre en cuanto a género humano, en cuanto a la persona humana, que abarca los dos sexos. Aquí ya se separan los dos sexos con sus nombres propios. Ish e Isha. Ish significa hombre. Isha, que es una palabra interesante porque termina en una vocal abierta y es el doble de Ish. Son dos sílabas y la última sílaba es vocal abierta, Isha, que evoca este doble significado del otro. El otro me supera, en este caso es el doble, Isha es el doble de Ish, y además me obliga, si quiero entrar en relación, esta relación que me constituye en lo que soy, hueso de mis huesos, pero que también es mi mayor reto, carne de mi carne, tengo que permanecer en la disposición de la apertura. La última vocal, que es una vocal abierta, Isha. No se dice Isha, Isha. Hay que abrir toda la boca para poder decir la palabra mujer, Isha. Se pierde por completo en la lengua española. Algunas Biblias, para conservar de alguna manera la consonancia fonética entre Ish, que es el varón, e Isha, que es la mujer, ponen, ella será llamada varona porque del varón ha sido tomada. Bueno, hay un poco esta consonancia fonética entre varona y varón, pero pues nadie dice ahí va la varona de Pérez, ¿verdad? Es un término anacrónico por completo, que nunca tuvo éxito, realmente no se usa la palabra varona. Algunas Biblias traducen, será llamada hembra porque del hombre ha sido tomada. Bueno, se conserva bastante la consonancia fonética, prácticamente es casi la misma palabra, pero no se conserva ni el significado de duplicidad, de duplicado. Isha sí es el doble de ish, hembra no es el doble de hombre. Y la vocal hembra, la vocal A con la que termina hembra, es una vocal cerrada. En cambio, en Isha es una vocal abierta. O sea, los dos grandes significados que aparecen en el texto se pierden por completo en nuestras lenguas modernas. Interesante. Para poder decir el nombre del otro, tengo que estar dispuesto a abrirme, a abrir mi capacidad, a abrir mi boca, a abrir la entonación, esta capacidad para dejarme invadir por el misterio del otro. Porque la apertura es para eso, para dejarme invadir. Cuando tienes la boca abierta, para decir ya, pues te estás abriendo a lo que el otro quiera meter ahí, ¿no es cierto? Te estás abriendo un misterio que está por entrar en contacto con tu propio misterio. Interesante.
Por eso deja al hombre a su padre y a su madre y se une a Isha y se hacen una sola carne. Bueno, esto tampoco pasaba. El yavista es revolucionario en todos los sentidos. Nunca el hombre dejaba a su padre y a su madre para irse a vivir con su mujer. Era al revés. La mujer tenía que dejar el clan de su padre y de su madre para irse a vivir al gran clan de su marido. Y empezaba a formar parte de una nueva familia, que era la familia del marido. Aquí el yavista propone algo revolucionario. Y con esto quiere dar a entender que ambos están llamados a una ruptura radical con su pasado, padre y madre, para unirse en una aventura de presente que solo a través de esa aventura de presente, que es el encuentro en apertura, Ish que se abre a Isha, pero Isha que también se abre a Ish, puede constituir una sola carne, un proyecto de unidad que no anula al hombre y a la mujer, pero los identifica en un solo proyecto. Un proyecto que es de fragilidad. La relación con el otro siempre será carnal, en el sentido de debilidad. Siempre hay que trabajar la relación. No se puede dar por supuesta la relación. No, ya llevo 40 años, ya me lo conozco re bien a mi viejo. No, no lo conoces re bien. El otro siempre te puede sorprender. El otro siempre será un misterio que fuerza a tu apertura. Siempre será un misterio que te duplica, que va más allá de lo que tú puedes aprender o agarrar o cosificar. No se puede definir nunca al otro, no importa cuánto lleves con él. Muy interesante la manera como el yavista ve la relación entre el yo y el tú. Termina con una afirmación bellísima. Estaban ambos desnudos, el hombre y su mujer, pero no se avergonzaban uno del otro. Si hay algo que provoca vergüenza entre los semitas, y el yavista pertenece a un pueblo semita, es la desnudez. Y sin embargo, presenta la desnudez, es decir, la total transparencia del uno frente al otro, como el ideal que permite a la fragilidad de la relación mantenerse. A pesar de que siempre será eso, frágil, siempre habrá que trabajarla. El trabajo es posible si hay transparencia, si no prueban vergüenza el uno frente al otro, si se atreven a hacer cada uno lo que es frente al otro. Y no solamente habla de la relación conyugal, aunque está hablando del hombre y la mujer, como la mujer es el emblema de la alteridad, de la otreidad, está hablando de toda relación que quiera ser auténtica. Entonces se puede entender perfectamente del padre con su hijo, se puede entender perfectamente de los amigos, se puede entender perfectamente de los aliados, en la medida en que quieran sostener su relación, que siempre estará marcada por la debilidad, siempre será carne. En la medida en que quieran desde esa relación fortalecerse mutuamente, tendrán que aprender a vivir en la total transparencia, lo que cada uno es frente al otro, sin ningún temor. Aquí la vergüenza alude al temor de que el otro me vea tal y como soy. No hay temor en una relación que se basa en el respeto y en la apertura al otro. Muy bien.